gracia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Queremos que a través de ella nos enseñes, nos instruyas, nos dirijas y que, Padre Santo, tu nombre y solo tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias infinitas por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Como siempre, todos son bienvenidos a nuestro estudio, los que están acá y los que nos siguen en las transmisiones. Vamos a comenzar en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de la carta a los Colosenses se llama La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Así se llama nuestra serie, que hoy hicimos el examen del capítulo 1, tal vez el otro mes hagamos del capítulo 2 y el otro mes el del 3, y así hasta llegar al capítulo 4, y luego un examen general de todos los 4 capítulos, y así vayamos aprendiendo de la Escritura. Bien, ya leímos el texto, lo vuelvo a leer. Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Creo que la niña, si quiere, puede pasar con los niños. Si quiere pasar, si no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien, el título de esta mañana es Porque su palabra nos auxilia a todos. Así se va a llamar nuestro estudio de esta mañana, porque su palabra nos auxilia a todos. Y bien, digamos, bueno, tengo la imagen, el libro que más se ha traducido y que más se ha preservado es la Escritura. Hay un debate ahorita acerca, imagínense lo vano, lo superfluo, el sinsentido del debate ahorita, porque he escuchado incluso a predicadores decir que Israel no debemos endiosar a Israel. Y estoy de acuerdo en esa posición. Pero si no fuera por Israel, hermanos, no se hubieran preservado los textos sagrados. No los tendríamos. Israel, la función de Israel no solamente fue que iba a venir el Mesías de ellos. Ellos preservaron desde el Génesis hasta Malaquías los libros que ahora nosotros tenemos. Y Pablo, cuando escribe Romanos, dice: fueron endurecidos, pero llegará un momento en que sus corazones serán reabiertos para recibir al Señor. Entonces, tenemos, perdón, ¿por qué me enseñas entonces? Ok. Disculpen, hermanos, es que hasta por allá me coachean y siento como el catcher que no sabe si le van a mandar una bola abierta o una cerrada, ¿no? Entonces les decía, los judíos preservaron el texto y tenemos la palabra de Dios gracias a ellos. Y los otros 27 libros del Nuevo Testamento ya fue de la iglesia la responsabilidad, y aún así la iglesia no fue muy responsable. Y ustedes dirán: pues pasó, hermano, ¿cómo que la iglesia no fue muy responsable? En esta carta precisamente de los Colosenses hay una expresión de Pablo que dice: quiero que la carta de los Colosenses la lean a la iglesia de los Laodicenses, y la de los Laodicenses la lean en la iglesia de Colosas. Yo les pregunto: ¿dónde está la carta a los laodicenses? ¿Y saben? Y los judíos no. Los judíos preservaron el texto, aún sobre su vida. Cuando uno estudia el tema de la bibliología, mis queridos hermanos, uno no tiene más que reconocer y darles una amplia felicitación a los judíos que dieron hasta su vida por la Escritura. Por eso no puede ser que alguien así, con la mano en la cintura, diga: no, por los judíos. No, los judíos ahí están con los palestinos y ellos no son el pueblo de Dios. Bueno, no logro entender de dónde sacan ese tipo de afirmación, porque no es escritural. Bien, me estoy apasionando demasiado. Nuestro texto de esta mañana va en este sentido: porque su palabra nos auxilia a todos para instruirnos. 2, o B, para pensar correctamente. Y 3, para adorarle.
Es decir, Pablo nos va a hablar de la Escritura, nos va a hablar de la palabra de Cristo, nos va a hablar de la palabra de Dios, nos va a hablar de la Biblia, como la conocemos comúnmente. La Biblia, la palabra Biblia significa libro, esencialmente, y muchos dicen que es el libro de los libros, aunque esa definición no está dentro de la propia Escritura. Bien, el apóstol Pablo nos va a conducir entonces por la palabra de Dios, y esa palabra nos auxilia a todos, sobre todo en la iglesia, como vamos a ver a lo largo de estos minutos. Comenzamos con nuestra introducción. La palabra de Dios, hermanos, juega un papel fundamental en la iglesia. Después de ordenar que el cristiano debe poner su mira y buscar las cosas de arriba, en el capítulo 3, verso 1 y 2, luego de solicitar también que los creyentes se vistan del nuevo hombre con prendas de compasión, humildad y amor, y convivir en paz, el apóstol Pablo nos centra y concentra en la revelación divina. Si ustedes ponen atención, Pablo lleva una estructura lógica en el capítulo 3. Primero nos dijo que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego nos dice, buscad las cosas que están arriba. Y enseguida nos dice, después de eso, nos pide que nos vistamos del nuevo hombre. Y nos dice que nos debemos de vestir como escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre, de humildad. Es decir, Pablo lleva una cuestión lógica y luego nos dice que sobre todas las cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el anterior texto, en el 15, lo que nos pidió que viviéramos en paz. Es decir, dijo él, que la paz gobierne nuestros corazones. Es decir, hablamos la semana pasada que nosotros debemos dejar que la paz nos dirija, y dijimos que la palabra paz procede de un vocablo griego que significa árbitro. Es decir, que cuando estemos en un conflicto, hagamos de cuenta que está un árbitro allá y nos dice que la paz es el camino, y eso es lo que debemos de seguir. Bien, y ahora llega el apóstol Pablo y nos plantea una verdad que es fundamental para la iglesia, esencial para la iglesia. ¿En qué va a basar la iglesia su condición, su esencia? En la palabra de Cristo. Nosotros somos lo que somos y entendemos lo que entendemos por lo que comprendamos de la Escritura. Esta es la base de la vida cristiana y la base de la iglesia. Cualquier cosa dentro de la iglesia que se aparte de este libro es inexacta y puede ser incluso contraria a ella. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Atender que si lo que estamos haciendo se enmarca o se encuadra o se ajusta a lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, tiene una gran preocupación porque la iglesia sepa quién la va a educar, quién la va a formar, quién la va a instruir. Nuestra enseñanza no es humana, se cansó de decir el apóstol Pablo, porque yo no recibí, le dice a los Gálatas, un evangelio de hombres. Dice, yo no consulté ni carne ni sangre, ni a los que eran columnas de la iglesia en Jerusalén, sino que me fui. Y mi evangelio, dice Pablo, fue por revelación divina. Entonces, este libro es el que debe de siempre prevalecer y tener la preeminencia dentro de nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchas opiniones. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, una época, un tiempo de muchísimas ideologías, de muchísima información, y si no tenemos en dónde filtrar, en dónde colar eso, la iglesia va a tener, de repente va a ser una iglesia que va a pensar una cosa y va a creer otra cosa. Y si ustedes ven, les pongo este ejemplo sencillito, miren. Creo que un compañero mío del seminario publicó un artículo hace poquito, esta semana, sobre la risa santa. La risa santa, hermanos, en los 90s eras un pecador si no tenías risa santa en tu iglesia. Un verdadero pecador. No estaba el espíritu. Pregunto en esta mañana, ¿dónde están los promotores de esa enseñanza? ¿Dónde están? ¿Qué iglesia lo hace? Entonces, voy a otro asunto. Las lenguas. No me meto más en las lenguas, pero ahí están también. Voy a otro asunto más, el velo. Entre 2 o 3 movimientos de todas las iglesias que hay en este país, solo usan el velo.
¿Quiénes son? Los hermanos de la ICIAR, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que ellos se han mantenido en lo que piensan. Y la iglesia, la otra iglesia, bueno, no sé si llamarle iglesia, hay un problema grave ahí, que es la iglesia, la luz del mundo. No sé si leyeron las noticias esta semana detuvieron a 38 personas. ¿Saben para qué las estaban instruyendo? Las estaban instruyendo para que defendieran o para que cuidaran los templos y cuidaran al liderazgo. El problema es que, bueno, eso está bien, no es como si yo agarrara al hermano Charlie, al hermano Enrique, al hermano César, a Josué, a los hermanos de acá, y les dijera, y al hermano Fortino les dijera, ¿saben qué? Vamos a crear un cuerpo de élite que va a cuidar al pastor. Pues no, hermanos, eso no. Y entonces, bueno, pues tal vez esté más o menos, no suena así como que, pues tiene un poco, bueno, tiene un poquito de lógica. El problema es que los estaban instruyendo con armas, pero armas fabricadas de madera. Llegó la policía, los detuvo y gracias a Dios que cometió un error el agente del Ministerio Público. No los consignaron, si no los tendríamos presos a esas 36 personas. Ahora, en la mañanera del jueves o miércoles, la presidenta dijo, y sé lo que dijo, y tiene razón, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, hay que revisar la AR de la luz del mundo. Es decir, estamos en problemas si nos apartamos de esto. Aquí la pregunta es, ¿eso que ustedes están haciendo, dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Decimos, voy a apurarme, si no, no vamos a acabar. La Escritura, dice el apóstol Pablo, debe morar. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La Escritura, dice el apóstol Pablo, debe morar. Una palabra que procede de la raíz griega einokeo, que significa habitar o residir. En términos sencillos, se trata de señalar o subrayar el espacio donde una persona vive cotidianamente. Una especie de domicilio donde siempre se le puede encontrar. Me gusta mucho porque en las comunidades, generalmente cuando se pide, deme su dirección, siempre, ¿qué dicen? ¿Domicilio qué? Conocido. ¿Por qué dicen domicilio conocido? ¿Se ha preguntado usted de dónde salió esa frase de domicilio conocido? ¿Por qué dicen, pues es que allá voy a poner ahí en San Jerónimo, allá es? ¿Y dónde es? Es en el domicilio conocido, ponle así. ¿Por qué le ponen domicilio conocido? ¿De dónde surgió esa frase? Porque siempre está ahí. Porque no se cambia. Porque no van a decir, no, aquí vivía, pero hace un mes vivía acá, pero ahora ya se fue para allá. No, porque en los pueblos casi todos los que viven tienen propiedad. No rentan. No es como aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca ponga usted domicilio conocido y le van a retachar su trámite que está haciendo en cualquier dependencia o en cualquier órgano en cualquier institución, ya sea pública o privada. La palabra residir o la palabra einokeo tiene esta idea de alguien que siempre está en el mismo lugar. Cuando Pablo dice la palabra de Cristo more, quiere decir que siempre esté. Que ustedes lleguen, ahí está. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero por ejemplo, al lado de los que han ido a México, al lado de la torre, al lado del Palacio de Bellas Artes está la torre latinoamericana. Entonces usted llega y dice, voy a la torre latinoamericana o voy al Palacio de Bellas Artes y siempre los encuentra juntos. No dice, ay, aquí lo dejé. O no dice, la torre, el Bellas Artes ya lo cambiaron. No, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Ahora vamos a ver el término abundancia. El apóstol Pablo apela entonces a una permanencia constante y continua de la palabra de Cristo. Una expresión que se utilizaba, palabra de Cristo, en los tiempos de Pablo a las enseñanzas que Cristo dictó durante su ministerio terrenal y que hoy podemos aplicar sin problema alguno a la Biblia, nuestro libro de norma y conducta. ¿Dónde encontramos las palabras de Cristo? Las encontramos principalmente en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios donde encontramos no todo, pero sí lo que necesitamos conocer de la predicación de Cristo. Porque mucha gente dice, no, pues es que ahí está todo. No, no está todo. Ahí está lo que el Espíritu Santo consideró que las personas o los creyentes necesitaban para vivir la vida cristiana. Algunos son muy
tratando de hacer una síntesis muy apretada de la enseñanza de Cristo, dicen que basta Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 para la enseñanza de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el sermón de la montaña, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados de Dios. Y así encontramos toda la enseñanza de Cristo en esos versículos. No améis a las riquezas, porque no se puede amar a las riquezas ya Dios, porque o amarás más a uno y menos a otro. Bien, ahí encontramos en los evangelios esa enseñanza. El autor de la carta, Pablo, quiere que la escritura tenga una presencia constante en la vida de la iglesia. Y para ello reafirma esta idea pidiendo que la palabra de Cristo se exprese de manera abundante. Fíjense lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia. La expresión abundancia, hermanos, procede de la raíz griega plousios. Y de esta palabra plousios se traduce también como rico o riqueza. Su sentido es opulencia. Me gusta mucho, cuando ya termino un poco cansado de estar leyendo, me gusta ver videos sobre algún documental de historia o de alguna cosa. Y esta semana vi un documental ya lo había visto, pero lo volví a ver, sobre la empresa Honda. Cuando nosotros vemos la empresa Honda, pues vemos ahorita pues los autos, las camionetas, que en Estados Unidos son 3 las empresas que compiten grandemente en el mercado del automotriz. Una de ellas es Honda, la otra es Toyota, Nissan no mucho, ha caído mucho la Ford allá, ha caído mucho la otra de General Motors, y la Honda está ahí entre las principales. Y cuando uno se acerca uno a la historia de la Honda, ¿saben cómo comenzó? ¿Saben qué comenzó fabricando? Terminó la Segunda Guerra Mundial en Japón y la gente estaba arruinada. Y la única manera de trasladarse en esa época era con bicicletas. Y entonces un hombre de apellido Honda dijo, pues algo hay que hacer. Y se le ocurrió hacer motos. Dijo, ¿y si le ponemos un motor a la bicicleta? Y dijo, pues la gente dijo, ay, estamos hablando de hace casi 80, 90 años, casi 100 años. Y dijo él, pues pongámosle un motor a ver qué resulta. Y así fue como inventó la moto. Fue lo primero que inventó Honda, motos. Y hoy en día ya pasaron por las motos, llegaron al automóvil y hoy en día están fabricando aviones. Y esos aviones, estaba yo viendo un avión de Honda en el que dice, este avión cuesta $10 millones. Caray, dije. Y dice, $10 millones sin personalizar. Es decir, el avión, bueno, no es avión de esos comerciales enormes, sino de 20 o de 15 plazas. Y dice, y todavía se lo pueden personalizar. Y entonces, y al final dice el documental, esto lo compran solo hombres que tienen mucho dinero, que tienen riqueza. Entonces, cuando alguien dice, me está esperando mi avión Honda, ¿en qué piensa uno de ellos? En que están, ¿qué? Son muy ricos o son muy opulentos. Ese es el sentido de la palabra cuando dice, la palabra de Cristo more en abundancia, opulente. Es decir, se nota pues, ¿no? Por ejemplo, estaba yo, aquí en Oaxaca tenemos a uno de los hombres más ricos de México y de Latinoamérica. Allá anda el señor, al señor Harpelú, Alfredo Harpelú. Lo encuentra usted, una de sus casas está cerca de la Soledad, allá arribita, y uno dice, ¿cómo sabe uno que anda por allá? Porque a la entrada hay guardaespaldas. Y de repente yo lo he visto aquí en la calle cerca del SAT, aquí por el Carmen Alto, ahí también está. Y cuando pasa, pues pasa en un carro, no en un Sentra 2006 de fácil apertura de cofre, ¿no? Sino pasa en un carro y se nota la opulencia. Bien, el apóstol Pablo está diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que haya opulencia en la escritura. Que se note que te sobra escritura, ¿no?
me causa mucha risa en estas fechas los memes que se hacen cuando llega diciembre y la gente tiene dinero, dice la gente, ¿no? Me divierte mucho porque dice, ¿cuánto es en diciembre? ¿Cuánto es? El kilo cuesta 30, pero se pasó, son 50, déjelo, ¿no? Déjelo, ¿no? Porque hay, pues, ¿no? Pero cuando no hay, ¿qué ¿no? Ese día nos gustan mucho unas hojaldras que se venden acá cerca de la casa, y fui y ya se habían acabado. Y me dijo la señora, me dice, tengo solamente 3, pero quemaditas. Y le digo, pues démelas, ¿no? Ella las vende quemadas a 10. Y digo, buenas a 10. Y quemadas, pues a 5. Me dice, nada más tengo 3. Y le digo, ¿no tiene otras 3 quemadas? Cuando Pablo dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia, lo que está diciendo es que debe haber opulencia de la escritura. Si algo debe de tener la iglesia, es riqueza ¿en qué? En la palabra. No en la material, que no está mal tener dinero, amén. Pero hay dificultades cuando se trata del dinero. Y de verdad, mis queridos hermanos, oramos que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Pero les quiero contar esta historia que uno dice, caray, tengo un hermano pastor que aprecio mucho, nos llevamos desde hace ya como 20 años, y él logró conseguir, hizo un proyecto productivo para la iglesia, y logró conseguir que a la iglesia le regalaran 3 plantas tratadoras de agua. Y empezó la iglesia a vender agua purificada. Y todo iba bien hasta que la mesa directiva, ¿qué creen que hizo? Se quedaron con el dinero y se fueron. Y estaban en la iglesia. El dinero, no encuentro un mandamiento expreso que ordene a la iglesia enriquecerse materialmente. El que sí está exprofeso, señalado correctamente o expresado así textualmente, es que la palabra de Cristo more en abundancia. Pablo quiere que la palabra de Cristo esté siempre presente con abundancia, sin límite de cantidad, sin restricción o sin ninguna clase de precariedad. La escritura tiene una función básica y fundamental porque fue, es y será siempre el instrumento para dirigir la iglesia. Ustedes, por los exámenes, hermanos, que hacemos y que apenas tomamos como modalidad en estos días aquí en la iglesia, tienen como función esa, recordarnos que la escritura es la base de nuestra vida. Esa es la función. No es que quien sepa más ni quien sepa menos, jamás, mis queridos hermanos, jamás. Aquí solamente es una exploración para saber nuestro compromiso con la escritura. Ese es esencialmente. El cristiano debe estar comprometido con la escritura. Estaba yo leyendo, esta semana tocó la lectura del pueblo judío, tocó el capítulo 31 de la Parashat. La Parashat son 52 Parashats del Génesis al Deuteronomio, y esta semana tocó el capítulo 31 de Deuteronomio, en el que Dios le dice a Moisés, le dice, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, va a entrar Josué. Y a él lo tienes que ungir, y a él lo tienes que dirigir, y a él lo tienes que bendecir. Y Moisés dice, pues yo todavía intenté entrar, y llama a Josué y le dice, tú vas a entrar, y le dice, anímate, esfuérzate, tú vas a conducir a este pueblo a la tierra prometida. Y entonces ahí Dios le indica que debe de repetir la ley a los que van a entrar a la tierra prometida. Por eso el quinto libro del Pentateuco se llama Deuteronomio, que significa segunda ley. ¿Por qué? Porque ya habían muerto todos los que habían salido de Egipto y estaba por entrar una generación nueva a la tierra prometida. Y entonces a ellos se les escribe Deuteronomio. Por eso mucha gente dice, cuando lee Deuteronomio, dice, ay hermano, ¿por qué dice casi lo mismo que en Éxodo? Porque es a la nueva generación a la que se le leyó el libro de Deuteronomio. La Biblia, según los judíos, de Génesis a Deuteronomio, tiene 613 mandamientos. Y entonces, fíjense la ignorancia mía. Bueno,
debo de conocer la mayoría de los mandamientos, pero el último mandamiento, el mandamiento 613, ¿saben cuál es? Eso le platicaba Alma, porque Alma ha tomado la decisión de transcribir la Biblia a un cuaderno. Y a veces subo en la recámara y está mi esposa ahí. Le digo, ¿qué haces? Aquí dice, ya voy en Génesis 35 y está pasando de la Biblia a un cuaderno. Y le digo, ¿qué vas a hacer con tus cuadernos? Dice, pues se los voy a dejar a mis nietos para que mis hijas le digan, esto hacía tu abuela, mira, aquí está, ¿no? Entonces, el 613 mandamientos, ¿sabe cuál es? Es escribir la escritura. Es repetir la escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente no puedes dormir, párate, cómprate unos bolígrafos y ponte a escribir Santiago. Te aseguro que a la mitad del capítulo vas a pedir cama, a dormir. ¿Por qué? Porque dice hay gente que dice, es que no puedo dormir, tengo problemas de insomnio. Haga eso, párese y diga, no quieres que te duermes, pues me voy a cansar, a ver hasta dónde me alcanzas. Y lea y escriba. Tenga sus cuadernos allá y hágalo. Me apuro. Si algo ha de ayudar a la iglesia a dirigir su destino, completar su misión y a perseverar en sus objetivos, es justamente la presencia constante, permanente y opulenta de la revelación divina. La Biblia es el centro de la vida en comunidad. Los creyentes están llamados unos a otros a hacer de la Biblia nuestra norma de fe y conducta. ¿Se acuerdan quiénes estaban en la iglesia de Colosas? Había, primero dijimos, había judíos y griegos, escitas y bárbaros, circuncisos e incircuncisos, y luego esclavos y libres. Ahora, imagínense la mezcolanza. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a permitir que entre tanta gente diferente puedan convivir y puedan verse como hermanos? Porque ese es el anhelo de Cristo. Cristo oró y dijo que todos sean uno. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? En la medida que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Llegamos al primer punto. Ahora, ¿qué va a hacer la Escritura? ¿Cuál es la función que le otorga el apóstol Pablo en este versículo? Pablo dice así, la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos unos a otros. Bien, ¿para qué está la Escritura? Para instruirnos, para enseñarnos. Es interesante la palabra enseñar en el griego porque procede del vocablo griego didasco. De ahí viene la palabra didáctica. Esta palabra didasco significa enseñar, instruir, exponer con claridad, y es la raíz de términos como didáctica y didáscalos, que significa maestro. Literalmente la palabra didasca o didasco, significa ayudar a crecer. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere? ¿Cuál es la función de la Escritura? La Escritura tiene como función enseñarnos. Les decía yo, siempre que platicamos del tema de la enseñanza, de verdad, mis queridos hermanos, de hace 40 años a hoy en día, de verdad que han cambiado mucho las circunstancias para aprender. Hay una discusión ahorita, una discusión fuerte, hermanos, muy fuerte. Fui a León a una reunión de conciencia nacional que aborda temas de persecución religiosa, y me acuerdo que fui a conseguir un libro por ahí en una librería ahí en León, y me subí con un taxista y me dice el taxista, ¿usted viene de acá? Le digo, no, le digo, ¿usted viene acá? No, le digo, vengo de Oaxaca, la patria de México, vengo de Oaxaca, ¿no? Y me dice, dice, ¿qué vino a hacer? Le digo, vine a una reunión, y me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Cuando me hacen esa pregunta, hermanos, me surgen muchas cosas para responder. Y a veces digo, si le digo que soy pastor, tal vez se ponga así. Si le digo soy abogado, tal vez me agarre a palazos, ¿no? Por la experiencia con estos personajes. Entonces le dije, soy periodista. Me dijo. Y me dijo, ¿y qué vino a hacer? Le digo, vine a escribir un reportaje aquí sobre un tema que están atendiendo. Y me dice, y le digo, pero ya la actividad de reporteros ya se acabó, ya no hay.
Y me dice, sí, dice, ya es muy difícil la actividad de reportero, sobre todo en los periódicos. No sé si saben, pero el periódico Noticias ya dejó de publicarse impreso. Ya no circula el periódico Noticias, solamente está en el sitio web o en la presentación digital. Entonces él dijo, no, pues sí, dice yo, mi primo vendía, porque bueno, cuando estuve metido en lo del periodismo, hermanos, pues procuraba tener, pues leer, y en la región del Bajío había un periódico muy famoso que se llamaba el AM o el Amanecer, una cosa así. Entonces le dije, sí, le digo, pues ¿cómo va a estar el AM? Y me dice, ya no se vende. Entonces estuvimos platicando, ya fuimos llegando y dije, no, pues sí, como que se regodeaba de decir, pues ya ustedes ya no tienen trabajo. Y le dije, bueno, le digo, pero pues no me preocupa, le digo, porque pues ya dicen que también van a desaparecer otros. Y me dijo, ¿cómo cuáles? Le digo, el de taxista. Y me dice, ¿cómo? Sí, le digo, porque en Los Ángeles ya hay pruebas de carros que se dirigen solos. Si ustedes ven en la ciudad de Estados Unidos, todas las carreteras tienen que estar pintadas porque esa es la guía de los carros que ya no usan conductor. De hecho, la siguiente etapa del Uber en Estados Unidos es que ya el Uber no te pregunte nada. Porque, bueno, aquí en Oaxaca no hay Uber, no les quiero explicar por qué, porque nos vamos a sentir mal, pero en otras ciudades sí hay Uber. Entonces el Uber de repente llega y te dice, oye, ¿a dónde va? ¿Qué? Pues si no es mi amigo, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿por qué entablar una plática con una mujer? Y entonces los Estados Unidos dicen, bueno, para que ya no haya ese problema, vamos a poner carros sin chofer. Y ahí andan los carros, ya están circulando. Son automáticos. ¿O cómo son? Autónomos, dice la hermana Miriam, y me quedo con esa palabra, son autónomos. Y entonces le dije, ya cuando me bajé con una sonrisa y le dije, van a desaparecer, nos vemos. Bien, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es lo que está, el gran debate ahorita? Es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que está ahí flotando, mis queridos hermanos. ¿Para qué mandamos a los chicos a la escuela si un video de YouTube les puede enseñar y lo pueden repetir? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede dentro de la iglesia cristiana? La iglesia cristiana tiene una función esencial. La iglesia cristiana es la que va a enseñar, es la que va a instruir. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. La gente es ignorante, somos ignorantes. Nadie que lee la Biblia puede llegar a decir, ya lo sé. Yo no necesito exámenes, hermano, menos de Colosenses. Yo ya sé. Nunca. De hecho en Francia discuten ahorita si las licencias o las cédulas profesionales que se otorgan a los profesionistas se deben renovar cada 5 años con un nuevo examen para ver si ya se actualizó. Si no, no se dan. Y dice, fuiste médico para esa época, fuiste arquitecto para ese tiempo, pero ahorita ya te rebasó la tecnología. Fuiste abogado para este tiempo, pero ya te rebasaron todas las tesis jurisprudenciales. Si no, vean el horror que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mis queridos hermanos. Terrible, terrible. Yo no tengo nada en contra de que se hayan votado, no se haya votado por los nuevos ministros, pero sí está compleja la situación. Ahora, la iglesia entonces tiene que ser didáctica, tiene que enseñar a la gente. En la iglesia, hermanos, venimos a aprender Biblia. Repita conmigo. En la iglesia venimos a aprender Biblia. Usted viene a aprender. Eso es lo que usted... Ahora, ¿cómo sé que estoy aprendiendo? Hay un librito que creo que voy a socializar con ustedes, se los voy a dar a todos ustedes, que se llama Las 7 leyes de la enseñanza. Y las 7 leyes de la enseñanza son 7 conceptos que tienen que ver con aprender, porque mucha gente dice es que no aprendo. Y entonces yo digo, a ver, hermanos, vamos a poner este ejemplo de esta enseñanza hoy. Si usted, primero, ahora tenemos más oportunidad porque lo vamos a subir. Si usted no lo entendió, lo puede volver a ver, ¿no? Pero si usted quiere usted aprender realmente, va a traer su cuaderno y va a traer su pluma y va a decir, a ver, el pastor dijo esto y ahí en la pantalla alcancé a escribir esto. De todas maneras, el tema se presenta por escrito en nuestra dirección www.porfirioflores.org. Ahí están nuestros estudios.
La primera ley de la enseñanza es que el alumno debe poner atención. Si el alumno no pone atención, sencillamente háganle como le hagan. Segunda ley de la enseñanza de ese libro, el maestro debe saber el tema, debe conocer el tema. No es de que ustedes me pregunten y yo les diga, pregúntale a Dios. Entonces el maestro, ¿para qué está? Segunda ley, el maestro debe conocer el tema. Tercera ley de la enseñanza, el lenguaje del maestro debe ser similar al del alumno. Ahora, les voy a mandar ese libro para que lo tengan allá y lo lean. Está muy chiquito, hermanos. No se asusten cuando les digo les voy a mandar un libro y lo leen, porque hay mucha gente que dice, ¿no tiene monitos? ¿De cuántas páginas es? En la iglesia venimos a aprender Biblia. Una congregación que se precie de vivir el llamado de Cristo ha de ser bibliocéntrica o bibliacéntrica. Es decir, sus enseñanzas y prácticas deben ajustarse siempre e inevitablemente a la revelación divina, no a opiniones humanas o conceptos filosóficos. No, aquí no venimos, hermanos, a decir, a ver, hermanos, vamos a discutir lo que dijo Platón. Platón dijo que el ser humano vive en un mundo descompuesto que es el material y un mundo ideal. El idealismo, no venimos a aprenderlo. Pero no, con eso no quiero decir, hermanos, que no tengamos que no nos acerquemos a ello, porque tampoco, aquí tampoco, una de las cosas que yo siempre procuro es conocer todo. Pero una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es que yo venga aquí con conceptos platónicos, aristotélicos o socráticos. De repente les digo los silogismos socráticos, premisa A más premisa B igual a esta idea, ¿no? Pero esa es una cuestión que no va a suplantar nunca la Biblia. La iglesia, hermanos, no es una empresa, tampoco es un club social o un gremio donde se abordan temas que agraden o gusten a quienes se congregan. No desdeñamos lo que pueda aportar el conocimiento humano, por supuesto, pero en la iglesia tiene supremacía la escritura porque es la revelación divina para todos. Es decir, hermanos, cuando tengamos alguna duda, algún debate, alguna discusión, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Ahí debe de estar. Y cuando yo les enseñe algo, por eso deben traer su Biblia. Y ustedes deben decir, a ver, pastor, ¿de dónde sacó usted esta idea? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la risa santa? Nadie cuestionó. Del don de lenguas, tampoco nadie cuestionó. Ahora, por ejemplo, ¿en dónde andamos hoy en día? ¿Cuáles son las modas hoy en día? ¿Qué es la moda ahorita? ¿Alguien puede decir? ¿O ustedes están muy centrados en la escritura y no se meten con eso? La teología de la prosperidad es una de ellas, ¿no? Aunque lleva mucho tiempo, es la que más ha seguido. Entonces, ¿cómo atender el tema de la teología de la prosperidad o la enseñanza de la prosperidad dentro de la iglesia? Hay demasiados libros y hay demasiada escritura. Si ustedes hacen un estudio de la palabra dinero en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, si ustedes hacen un estudio de la palabra dinero en el Nuevo Testamento, van a descubrir que la mayoría de los versículos relacionados con el dinero en el Nuevo Testamento condenan el tema del dinero. Y les pongo 3 ejemplos. La raíz de todos los males es: no podéis servir a Dios y a las. Y otro texto sobre el dinero. Más bienaventurado. ¿Cuál? ¿Mari? César. ¿Uno más? Los salmos. Vamos a Proverbios 31 que dice, o Proverbios, perdonen a su pastor, solo sé que dice, manténme del pan necesario, no me des mucho, no sea que teniéndolo todo, me olvide de ti y diga quién es Jehová, o no teniendo nada, robe y avergüence tu nombre. Bien, ahí está
todo lo que tiene que ver con el dinero. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero ahí están esos versículos. Entonces, ¿qué es lo que debe normar nuestro conocimiento sobre el dinero? La Escritura. Ahora, ¿qué otros temas hay? Vamos a llegar ahorita a la música, por ejemplo. Vamos a ver cómo está la música, porque la música es un elemento esencial dentro de la iglesia, y vamos a ver qué dice Pablo justamente en este versículo sobre la música. Lo asocia a la palabra. Es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque escuché una declaración de Marco Barriento que dice que se debe de quitar, esto lo dijo Marco Barriento, que se debe de quitar el concepto de celebridad dentro de la iglesia. Por vida suya, ¿cuántas veces no se señaló que el trato que le daban a los cantantes? ¿Quién dijo que a los cantantes se les debía de pagar? Y tenían que, ¿quién lo dijo? Y se hace. ¿Quién dijo que se tenían que hacer estas cosas? Se hacen. Okay, no me meto más porque si no, nos vamos a ir muy tarde acá y hay que comer. Los creyentes tenemos que recordar que llegamos a la iglesia a aprender lo que dice el Señor a través de su palabra, y es un llamado para todos. Es decir, todos aquí tenemos que aprender. Amén. Todos. Aquí, mis queridos hermanos, quítense la idea de que hay burros y aplicados. No sé, mi querida hermana Mari, si viene en alguno de los pedagogos, en Pestalozzi, en Jacobo Rousseau, todos estos pedagogos, si había con lo que nos hicieron en la primaria, los burros y los aplicados. ¿Quieren saber dónde estaba el pastor? Sí, Mari. Ok, pero pues se les olvidó porque ya luchaban ahí con los burros y nunca estuvimos del lado de los aplicados, ¿no? ¿Quieren saber de qué lado estaba el pastor? Vengan a la siguiente predicación y ahí les doy mi testimonio de alumno de primaria. Los creyentes, hermanos, tenemos que recordar que llegamos a la iglesia a aprender lo que dice el Señor a través de su palabra, y es un llamado para todos. La Biblia nos enseña a todos. Todos podemos aprender, y al hacerlo podremos auxiliarnos unos a otros en esta travesía hacia la vida eterna. Me gusta mucho cuando leo sobre los maestros de la Biblia. Hay un maestro que es de la cultura hebrea, de la cultura judía, que lo conocen como Rabí Akiva. Rabí Akiva a los 40 años era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y entonces, pero él conoció la escritura y dijo, tengo que aprender. Y aprendió el hebreo, porque era gentil. Aprendió el hebreo, aprendió a escribir, y leyó, y se convirtió, mis queridos hermanos, en un maestro de los hebreos. Rabí Akiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues en la pasión que le ponga a las cosas. En determinación. Aprendo porque aprendo. Depende. Por eso Cristo, una de las parábolas que más me gusta es la parábola del tesoro escondido, que dice así. Dice, había un hombre que iba a comprar un terreno, que vio un terreno, y en ese terreno había un tesoro bien grande. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía y compró. Yo me lo imagino vendiendo sus zapatos, vendiendo su colección de discos, vendiendo todo lo que tenía con tal de comprarlo. ¿Eso qué significa? La determinación con la que uno busque las cosas. La didáctica es una experiencia que debe llevarse a cabo en todos nosotros. En la medida en que la palabra more en abundancia en nuestros corazones, seremos capaces de instruirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque va a llegar un hermano y te va a decir, no está el pastor. Porque generalmente a quien le avientan el bulto siempre, ¿a quién es? Al pastor. Por ejemplo, una pregunta. Podemos abordar, estoy pensando cómo le vamos a hacer, pero por ejemplo, en la iglesia somos pretribulacionistas o posttribulacionistas. Desde ahí ya nos empieza, decimos ahí, ¿qué es pretribulacionalista, hermano? ¿Y qué es posttribulacionalista? ¿Pues qué? Eso. ¿Qué somos? Se lo explico sencillo. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, o creemos que la iglesia pasa la gran tribulación. Ahora, cuando le hacen esa pregunta, dice, pregúntale al pastor. El pastor debe saber. Para eso le pagamos. Para eso se le apoya. ¿No? Es un decir, hermano.
Pero ¿esto quién lo debería resolver? Cada uno de ustedes, porque ya estudiaron. Ahora es más fácil estudiar porque tenemos el internet. Pero ¿qué es lo que debemos de tener cuidado? Que debemos siempre filtrarlo todo por medio de la escritura. Ok. Bueno, la didáctica, en la medida que la palabra more, bueno, ya lo dije. Punto B, para pensar correctamente. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia, enseñando. Vamos a leerlo bien porque no sé, me estoy perdiendo y me están Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3:16 dice, todos juntos, 1, 2, 3. Enseñándoos unos. Se oyó como lluvia, pero se oyó, hermanos, y es lo que cuenta. Bien, el apóstol Pablo dice que la primera función de la escritura es enseñarnos y la segunda es exhortarnos. Ahora miren, si ustedes consultan, yo siempre he dicho, el cristiano comprometido con su escritura debe tener, la primera versión que debes de tener en tu casa es la versión Reina Valera 60. Es la primera versión. Luego consíguete otra versión, poquito a poquito. Pero cuando tú, como dicen los libros de texto, pero cuando tu vida de cristiano lleve 20 años, debes de tener por lo menos 10 versiones. La Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Y ya si eres más avesado y quieres compenetrarte más, ten la versión latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Torre Samad, la del Oso y todas las versiones que puedas encontrar para que cotejes el texto. Y ya si eres más avesado y quieres realmente aprender, consultas los textos originales en el griego y en el hebreo. Les decía yo, antes era muy difícil. Yo recuerdo cuando estudié en el seminario, cuando iba yo a la biblioteca del seminario y nos permitían sacar libros a la cuarto del seminario, pues eran unos librísimos así. Hoy en día aquí están, aquí en este hay miles de libros. Pero claro, me gustan más los videos de Face. TikTokero por naturaleza. TikTokero. ¿No? Y le das, y le das, y le das. Y dices, en este me retiro, pero como que se puso bueno, otro más. No, no vas a aprender. No vas a avanzar. Punto B, para pensar correctamente. El vocablo exhortándoos o exhortándose procede de la palabra griega nouteteo. Y esa palabra nouteteo significa amonestar, advertir, exhortar o instruir. Y también cambiar de forma de pensar. Por lo siguiente, el término proviene del vocablo nous, que es mente, y titemi, que es poner, y se traduce literalmente como poner en la mente o traer a la mente. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia para enseñarles y para cambiar, ¿qué? Su forma de pensar. A nosotros nos enseñan muchas cosas de niños en la casa. Nos enseñan. Nuestros papás, si tienen el cuidado, nos enseñan y nos dicen, mira hijo, esto es así, esto es así. Escribí un artículo sobre el tema de iba a escribir otro, pero ya dije igual y se van a enojar más conmigo, ¿verdad? Sobre Charlie Kirk, ¿cómo? Kirk, la periodista Miriam siempre tiene para corregirme. Cuando se hizo ya la investigación de este muchacho, de su vida, resulta que a su mamá y a su papá le encantaban las armas. Y hay fotos de él y los periodistas hicieron toda una investigación antes de que la mamá cerrara su cuenta. Sus papás luego, después de que ya supieron que era el asesino, cerraron sus cuentas, pero ya era muy tarde, ya habían sacado todas sus fotos desde que eran niños. Y desde que eran niños, este muchacho ya traía su arma. 8 años, 10 años ya tenía un arma. Por eso cuando disparó, pues disparó y el arma que usó
no cuesta, en Estados Unidos no es muy caro esto, $1,000. ¿Y esa pena que utilizó? Y con eso mató a Charles Kirk, ¿no? Kirk. Entonces, ¿qué es lo que hace la casa? En la casa nos instruyen o nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Pues lo que hay en la casa. Cuando hay Biblia, pues hay más o menos, la vamos llevando. Hay más o menos. Pero cuando no hay Biblia, pues llegamos con nuestras opiniones. Y hay opiniones que a veces son tan fuertes en la vida de uno que nos marcan de por vida. Y cuando llegamos a la Escritura, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Para qué es? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Solamente es a través de la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Dios quiere de nosotros en la Escritura o a través de la Escritura es ¿cómo acercarnos a este libro? Primero leerlo, ¿no? Lea usted Génesis, lea usted Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya lean. Luego memorice pasajes, memorice textos. Por ejemplo, de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Apréndase todos los de salvación. Ya está usted así, como que estoy entrándole, ¿no? Ahora vamos con Salmos. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121, ¿qué dice 121? Que es famosísimo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y así va avanzando. De tal manera que cuando llegue ya, porque nosotros tenemos un privilegio, hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Cuando Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Colosas, no había Biblia. No había. Entonces yo no sé cómo nos va a reprender Dios cuando lleguemos al cielo. Nos va a decir, ahí estaba la Biblia, allí estaba. Porque los de la época del apóstol Pablo eran rollos los que tenían que cargar. Y tenían que hacerlo, tenían que buscar una manera para llevarlo. Bien, pero ya leí esto con la finalidad de corregir y enseñar a una persona a pensar y actuar correctamente. Es decir, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Imagínense lo que decía el rey David cuando hablaba sobre la revelación divina, el Salmo 19. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, y ya llega al versículo 3 o 4, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y bueno, y luego hay una parte que dice así, fíjense lo que dice David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros creemos que nuestras ideas, nuestras opiniones están bien, que lo que pensamos está bien y que lo que decimos está bien. La pregunta es, ¿pasa el filtro de la Escritura? Hay gente que dice, sí, hermano, pero yo opino. Yo creo que sí está bien lo que está diciendo, pero yo pienso, no. Aquí no es lo que tú piensas, es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿nos vamos a hacer detestables, por no decir odiosos? Claro que sí, eso no dice la Biblia. Qué difícil es a veces decirle, qué difícil es que a un maestro de la Escritura, a un pastor, le digan, eso que estás diciendo es equivocado. Eso no quiere decir el texto. Eso no dice el original. Les pongo un ejemplo, miren. Efesios 4:12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Ok, es ahí, en el original no está. Es ahí de pastores y maestros. ¿Qué hay entonces? Nada. ¿Qué es lo único que hay? Pastor, maestro. ¿Puede haber pastor que no sea maestro? No.
Porque la función esencial del pastor es ser maestro. Porque va a enseñar. Va a enseñar. Ahora muchos dicen, es que él es pastor y aparte es el maestro. No, mis queridos hermanos, el pastor debe ser maestro. Y ahora que estamos en la mesa echándonos nuestros ricos tamales, decíamos, si aquí se va a levantar un pastor, después de los exámenes hay que hacer un examen de la Biblia de 200, 300 preguntas. Y entonces decirle a la iglesia donde va a ir a predicar, este es pastor. Pero imagínense agarrar a alguien que le da flojera leer la Biblia, que le da flojera estudiar y decir, él es el pastor. ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de dónde? ¿A dónde hemos caído? Sí, se vuelve uno detestable cuando uno dice eso. Porque es filtrar a todos los que están ahí. Bien, ya los veo preocupados, hermanos, y nada más es una predicación. Su pastor se esfuerza un poco por estudiar. ¿Se acuerdan de los diáconos? ¿Se acuerdan de los diáconos? Cuando eligen a los diáconos, Pedro dice lo siguiente, fíjense lo que dice Pedro. Pedro, ¿qué era? ¿Qué era Pedro? Apóstol, pero de función o de trabajo, pescador. Le dicen, llegan las viudas griegas quejándose de las viudas hebreas. ¿Y dónde comenzó el problema en la iglesia, hermano? Entre las mujeres. No tengo nada contra ellas, pero ahí está. Somos bíblicos, ¿no? Entonces le dicen a Pedro, no nos están dando lo que nos toca. Y entonces él les dice Pedro, búsquense unos diáconos que resuelvan eso. Y dice él, porque nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué? A la oración y a la palabra. Es decir, ¿cuál es la función de los apóstoles? Enseñar la escritura. Ok, la palabra de Dios es el único libro capaz de transformar la vida de las personas, porque se dirige a la mente de ellas y también el corazón o al corazón. La permanencia constante de la palabra de Dios va a provocar que pensemos correctamente tanto en la iglesia como fuera de ella. Siempre que tengas un pensamiento, di, ¿qué dice la Biblia de lo que estoy pensando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy pensando que ese peinado no le quedó bien a mi hermana. El vestido que usó el 15 de septiembre no iba para el grito. No era como para llegar al grito, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de mis pensamientos? No hubo grito aquí, hermanos. Se van a decir, el hermano seguro oyó una mala opinión sobre su esposa y ya está aventando piedras en el púlpito. No celebramos el 15 aquí. Un ejemplo. Siempre hay que filtrar lo que pensamos. ¿Filtrarlo por medio de qué? De la escritura. Bien, casi termino con esto. Las personas llegamos a la iglesia con toda clase de ideas. Nuestros pensamientos sobre ciertos asuntos o temas son el resultado ya sea de lo que se nos dijo o enseñó en la casa o lo que oímos con nuestros amigos o compañeros de la escuela o trabajo, y muchas veces nunca pasó por un proceso de verificación. Ahora, me faltó agregar ahí algo. ¿Qué me faltó agregar? ¿Quién es la que está instruyendo? Hace 30 años o 40 años se decía que la educadora de las familias era la televisión, pero ahora ¿quién es? El internet. El internet. La gente cree lo que hay en internet. Yo quiero decir algo, mis queridos hermanos. Noticias del internet, verifíquenla 2 veces. Yo tengo mi cuenta antes se llamaba Twitter y ahora se llama X. Ahí subo cosas que me interesa compartir del tema de asuntos religiosos, pero no he comprado porque están vendiendo la suscripción ya para que le pongan una palomita azul. Y entonces, todo lo que cae en mi, no la he comprado porque cuesta como 2,000 al año, ¿no? Y entonces, lo que me cae ahí son puras cosas que yo ni sigo a las personas. ¿Qué es lo que me cae? Me cae todo lo que dice Verástegui, todo lo que dice Eduardo Verástegui, ¿no? Me cae todo lo que dicen gente que yo ni quiero oír, ni quiero leer. Yo lo veo y digo, me cae todo lo que dice Lili Telles y digo, Lili Telles, yo sé que ustedes son fan de Lili Telles, perdónenme, hermanos, perdónenme. Entonces, ahora, Internet está plagado ¿de qué? De mucha desinformación. Apliquémoslo ahora al tema que nos atañe a nosotros, a las enseñanzas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, no quiero decir el nombre, porque no quiero meterme en problemas, pero
no es que me quiera poner en problemas, pero digo, ¿para qué hacerle más, verdad? Llegó un predicador a Argentina y dijo, Dios me mandó hasta le va a hacer el estilo, Dios me mandó con una asignación, ni está esta palabra en la Biblia, pero es asignación. Aquí sobre Argentina hay 5 portales, y un portal es de prosperidad. Wow. ¿Dónde está en la Biblia un portal? Los únicos portales que conozco son los del Zócalo y los portales de internet, pero en la Biblia no hay tal cosa. Pero ¿por qué la gente se puede tragar esa enseñanza tan fácilmente? ¿Por qué? Casi termino, hermanos, porque ya esto lo pueden checar en el... ¿A qué horas son por ahí? Tengo que acabar, hermanos, ya voy acabando. Llegamos al punto C. Me parece que Pablo nos lleva a un tema muy importante. La Biblia como centro de nuestra adoración en la iglesia, ¿no? Porque luego dice, cantando al Señor con salmos, cánticos, no, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que la iglesia va a cantar? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Por salmos lo entendemos bien. ¿Qué son los salmos? Son los 150 salmos que tenemos en la Biblia. Esos 150 salmos. Cuando la gente dice, es que ya no sabemos qué cantar. Es que, ¿qué cantamos? Ahí están los 150. De repente, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes o meterla en algún ritmo que a usted le guste. Ya puede meterlo en cumbia, en bachata, en cualquier, pero que esté en la escritura. Que esté en la escritura. Pero si usted es más solemne, son 3 categorías, ¿no? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Bien, la música, por su misma esencia, es básicamente emocional. Yo pensando a veces digo, bueno, aquí pues canta Miriam y canta Raquel. Raquel está estudiando teología. Por cierto, este semestre tuvo que descansar por causas de fuerza mayor, que ya después les diremos, pero está estudiando. Pero a veces pienso yo que los músicos, cuando haya un grupo de alabanza,